Bueno, muy buenas noches, estimadas maestras que están ingresando a nuestra aula virtual. Maestra Isela Marín, muy buenas Sí, noches. buenas noches. Sí, buenas noches. La maestra Anaí de Jesús Bonifaz, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, profe. Si alguien gusta acompañarnos con la apertura de su cámara, vamos a Hay que iniciar pues con nuestra segunda sesión el día de hoy para poder estar en este punto intermedio, ¿verdad? De lo que es nuestra sesión número 2. Claro que continuamos trabajando en plataforma hasta el siguiente sábado. Es un gusto verlas y compartir esta parte de lo que conlleva nuestras lecturas y por supuesto sus aportaciones son muy importantes. Pues bienvenidos, bienvenidas, iniciamos. Iniciamos con algo tan importante como es la pedagogía humanista, ¿verdad? Como bien mencionan nuestras lecturas, sabemos que es el estudio pedagógico que se va considerando a través del tiempo como un instrumento educativo para poder ser y tener ese fenómeno intelectual, cultural e histórico. De antemano sabemos que aquí manejamos esta parte de la hermenéutica, ¿verdad? Que nos permite en este aspecto poder interpretar textos con una explicación en donde el alumno o el estudiante en cualquiera de nuestras aulas, pues va a poner lo que entendió, considerando precisamente ese ámbito educativo con una explicación amplia para poder determinar por qué hablamos de una hermenéutica dentro de nuestra realidad educativa. ¿Cuál es nuestra realidad educativa? Podemos poner miles de ejemplos, sabemos de antemano cómo va nuestro proceso histórico-cultural de la pedagogía humanista y sobre todo el de la parte educativa. Sin embargo, sabemos que cada una de las aportaciones y cada uno de los trabajos que ustedes llevan con sus grupos, pues siempre vamos buscando que el estudiante pueda interpretar lo que leyó, ¿sí? Que pueda entre líneas entender qué es lo que está diciendo. Y otra de las cuestiones es que hay que dejar que razonen por ellos mismos para poder nosotros ver que realmente lo que me andan compartiendo sí le dieron una leída. Voy a compartir pantalla. Va a ir abriendo lentamente hasta aquí un poquito como con llovizna, y cuando es así el internet se pone un poquito lento. Me dicen por favor si lo alcanzan a visualizar. Todavía está abriendo, profe. ¿Está abriendo? Sí. Bueno, ¿me dicen todavía? Sí, todavía. Todavía. ¿Está girando? Ya no, ese ratito sí estaba girando. Y ahorita me dicen si logran alcanzar algo. Está, todavía, creo que entrando, creo. Ajá. Bueno, vamos a vamos a ver, vamos nuevamente, que algo sucede con nuestro internet. Sí, Aquí está, está muy lento el internet. muy lento. Sí. Ahora sí, profe. Perfecto. Bueno, como bien iniciaba nuestra segunda sesión de pedagogía humanista, pero de antemano nosotros podemos ver ese fenómeno de la hermenéutica que con el que iniciaba, ese fenómeno intelectual, cultural, histórico, pero está basado sobre todo en un método que nosotros utilizamos dentro de nuestras aulas, que es la hermenéutica.
decíamos hace un momento que la hermenéutica es que nuestros estudiantes alcancen a interpretar y dar una explicación de lo que ellos están asumiendo como esta parte de entender qué es lo que necesitan nuestros estudiantes. Bienvenido, maestro Chao, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Entonces sabemos que esa parte es que ellos alcancen ese razonamiento, tanto como la explicación de cualquiera de sus docentes, como esa interpretación que ellos realizan cuando investigan algo, ¿sí? Interpretar el significado, la palabra, el texto, haciendo uso de ese razonamiento en el cual a veces hoy en día nuestros estudiantes, no generalizar, pero sí llega un momento en que a veces les tenemos que explicar de la A a la Z cómo va, porque de repente pues ya no hay una lectura previa, ¿sí? Ya buscamos de una manera importante porque cuando nosotros les preguntamos pues no hay una interpretación. ¿Y qué nos queda? Pues empezar, ahora sí como lo decía Paulo Freire, llenar, ¿sí? Ese intelecto que tienen nuestros estudiantes didáctico, buscando herramienta didáctica, porque no lo vamos a llenar de una información que no le va a servir, ¿va? Entonces, sí vamos viendo que sí va relacionando, va interpretando, pero también dentro de la pedagogía humanista tenemos que ver nuestra realidad educativa, ¿sí? Tenemos que ver el proceso de nuestra realidad en el contexto en donde nos encontremos. ¿Por qué? Porque ahí viene un eje importante para poder partir de lo que yo quiero enseñar. Se va a basar, ahí menciona, en la realidad de la educación que se basa principalmente en una práctica. Pero ¿cómo voy a llevar toda la información a una práctica si no he detallado qué es lo que mi estudiante, perdón, necesita? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a llevar a la práctica si realmente hemos trabajado mucho con principios teóricos, ¿sí? Muy teóricos, y de repente llevarlos a la práctica? Hay a veces hasta una parte donde la dificultad se nos va a presentar siempre, ¿verdad? Entonces, vamos viendo y abonando un poco a esa realidad educativa donde pues ya no nada más se va a quedar en que lo quiero hacer, sino realmente en hacerlo y se va a ver reflejado, por ejemplo, para los que estamos frente al grupo semestral, cuatrimestral o en un ciclo completo donde vemos que no hubo un avance. ¿Qué pasa? Pues esa es mi realidad educativa. A lo mejor mi estrategia didáctica y todas las herramientas que pude utilizar y todas las que hay, pues no fue como yo lo pensaba, ¿sí? Por eso de antemano viene esta parte de la planeación, de la interpretación y de algo que sí se va a basar en un teórico, pero también hay que llevarlo a la realidad educativa con una comprobación, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno. Así rápidamente vemos que hay una aportación de la educación al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, dentro de todas esas cualidades que nosotros tenemos, podemos buscar la perfección al hombre y podemos observar si se puede cumplir. También dentro de esta realidad vamos a necesitar que realmente se puede interpretar, pero también que busquemos que nuestros estudiantes tengan el amor a lo que hacen, ¿sí? Que cada uno de ellos individualmente puedan anteponer esa sabiduría que por ende cada uno de los seres humanos lo lleva para poder alcanzar una perfección. Sin embargo, hemos mencionado desde la clase pasada que la perfección no existe, pero siempre estamos en busca de ello, ¿va? Entonces sí, la educación desde la
parte filosófica, la parte pedagógica y la parte humanista. La vamos a ver de manera que nosotros, dentro de una filosofía común y dentro de una filosofía cotidiana del ser humano, que queremos irles agregando, tengan ellos que alcanzar una filosofía de vida y de poder interpretar y de poder trabajarla para futuro. Tenemos un presente en el cual cada uno lo concibe de manera totalmente diferente. Una, porque estamos en contextos diferentes, ¿sí? Dos, que ese contexto, pues también algunos estamos en nivel básico, nivel de secundaria, nivel de preparatoria. A partir de ahí, mi filosofía y la concepción de cómo trabajo en el ámbito educativo, lo voy observando de una manera diferente. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros alcanzar, aparte de la perfección? La profesionalización, ¿sí? Y esa profesionalización no es tener nada más ese título que ya soy profesional, ya tengo el título y todo, ya tengo el documento, sino más bien cómo yo profesionalmente, humanamente y filosóficamente llego al estudiante buscando la interpretación de la realidad educativa que en ese momento estamos viviendo. Hay una historia, pero voy a cambiar la historia por el presente, ¿verdad? En la historia del pasado lo tenemos y hemos ido evolucionando. Ha habido un cambio de nuestra civilización. Hoy somos muy tecnológicos, ¿sí? Tenemos bibliotecas virtuales, pero anteriormente buscábamos la manera de poder hacer una actividad, una tarea, ¿sí? Y eso se queda en la historia. Nuestras bibliotecas de antaño, para muchos, para los que fuimos a las bibliotecas de antaño. Desde saber buscarle por medio de una ficha hasta hoy Google, que nada más le pone la palabrita y te arroja la información. Eso viendo y el trabajo filosófico y también buscando esa profesionalización, como bien les decía, es que el ser humano realmente le tenga amor al arte, amor a lo que hace, buscando esa sabiduría, buscando esa filosofía de vida que va a querer transmitir con sus estudiantes. Si tienen alguna duda, me van diciendo o van levantando la manita. Bueno, dentro de la pedagogía humanista, sí sabemos que el hombre es el único ser vivo, ser humano que podemos educar, ¿sí? Tenemos la educación formal, la informal, y me falta una, y la no formal, ¿sí? Entonces, hay un momento biológico, psíquico y social. Estos tres, el psíquico, el biológico y el social, van juntitos, ¿sí? Porque el ser humano va evolucionando. El ser humano hoy en día ya no es pasivo, sino es un ser humano activo y proactivo, ¿sí? Pasivo, pues porque ya sí me dan, hay una instrucción, la voy a seguir, pero pues si no me gusta también puedo investigar por mi cuenta. También le puedo modificar el color y voy ahí buscando, ¿no? Y por cierto, dentro de esta parte, aquí entra, estuve ahí revisando sus actividades, su primera actividad, y pues ahí a algunos les dejé una notita, ¿sí? De lo que se pide y de lo que ustedes agregaron con una información muy importante, muy relevante y muy de nuestro presente, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que aquí el entorno intelectual, psíquico, sí influye, porque el ser humano, ese hombre que es educable de una manera pasiva, pues seguirá siendo hoy en día pasivo. Y no va a encontrar una herramienta diferente porque va a decir, no, es que me la pidieron así, o es con la que yo aprendí y con esa sigo. El activo, el ser humano educable, activo y proactivo, le va a modificar, como les decía hace un momento, ¿va? Entonces, vemos de aquí esta realidad educativa donde somos los únicos seres vivos, seres humanos, que sí nos pueden educar. Porque si hacemos una comparación, pues al ser vivo animal, pues se le puede, se me fue la palabra ahorita,
A los animales se les puede domesticar, ¿sí? Domesticar y se vuelven, ¿qué? Obedientes y pasivos. Nosotros no. Nosotros nos volvemos activos y proactivos, ¿va? Y vamos ahí buscando el ingenio de cada uno del ser humano porque es creativo por naturaleza y ahí le va buscando cómo va interpretando a su manera. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Bueno. Voy rescatando así textos donde considero, y espero que coincidamos, eh, de nuestras lecturas, sacar realmente lo relevante y buscar que el hombre, como ahí lo dice, sea el portador de una educación que sea el que transmite el cambio que todos estamos buscando, ¿sí? Porque queremos cambios educativos, pero ¿qué hacemos nosotros en esos cambios educativos? ¿Cómo aporto? ¿Sigo siendo pasivo? ¿Sigo siendo memorístico? ¿Sigo siendo repetitivo? ¿O sí soy alguien que busca ese cambio de manera que la educación sí me dé como un indicador que estoy avanzando en pro de la humanidad? ¿Va? ¿Dudas? Maestro Chap, maestra Anaí, maestra, bueno, ahí dice Paula, pero quiero pensar que es la maestra Isela o no me quiero confundir. No, me trató bien hasta ahorita. ¿Sí? Isela y la maestra Paula Eh, Barragán. sí, maestra, en la diapositiva que tiene anterior, ahí veo que dice que es como por un accidente, este, como que eso, como que no, bueno, no sé qué tan prudente es, está inmerso lo que, esa palabra pues dentro del contexto, porque siento que el hombre por naturaleza tenemos una inteligencia, somos el Homo sapiens, ¿no? Esa Hombres inteligencia pensantes. que, ajá, que es gradual, esa inteligencia, el ser pensante y que ha evolucionado de una manera creativa, evolutiva en el transformar nuestras ideas en creaciones. O sea, hay muchísima creatividad, perdón, en todos los ámbitos, en lo científico, en el arte, en la salud, en todo, hay esa creatividad. Entonces yo creo que esa evolución, yo considero que no es como un accidente, sino que, bueno, esa educación no es un accidente, sino como que forma parte, está inherente dentro del mismo ser, del ser humano. Siento que está muy arraigado por nuestra naturaleza. Si nosotros vemos atrás en la evolución, cuando el hombre y en la prehistoria, ¿no? Que ahí están los artefactos, cómo ellos pudieron cazar, hacerse lanzas, las herramientas prehistóricas que vemos en los museos, cómo desde antaño, desde en esos tiempos, el hombre siempre busca resolver problemas, ¿no? Entonces yo siento que no es como un accidente la educación, es como algo inherente a ese pensamiento, a ese raciocinio del ser humano. O sea, yo lo entiendo desde ese punto de vista, pues. Sí, de hecho, sí, maestra Isela está muy asertivo su comentario, porque sí, dentro de ese proceso, pues sí, lo que está tan inmerso todo, como bien lo mencionaba, que lo que nosotros buscamos en este aspecto de humanización, pues es transformar algo de ese pensamiento que tiene el ser humano, porque se puede transformar, ¿sí? Se puede transformar de una manera eh, individual, colectiva, cooperativa. Ajá. Entonces, realmente vemos que la educación lo que busca en ese proceso educativo es humanizar, es transformar a veces ese pensamiento eh,
que nos hace diferentes a otro ser vivo. ¿Sí, maestra? Isela. ¿Alguien más gusta compartir? Sí, De todo lo... maestra. Perdón, adelante, Va maestra. primero Adelante, usted, profe. Va primero usted, profe. No se preocupe, yo voy después. adelante, maestra Chao. Bueno, Bueno, sí, también la educación es, como bien dice en la literatura, ¿no? A veces nosotros somos formadores de un pensamiento crítico, pero también nosotros aprendemos de esa misma formación. Porque para poder que el alumno pueda comprender, nosotros también debemos de comprender sus estilos de aprendizaje, ¿sí? Y en base a eso, como bien decía usted hace rato, mi planeación la tengo que ajustar a esos estilos de aprendizaje de los alumnos. Y sobre eso voy a ir llevando mis actividades, ¿no? Entonces, la pedagogía no es nada más estar parado frente al grupo, la pedagogía abarca muchos ámbitos, ¿no? Ujú, Desde la educación que traen de casa hasta la educación formal que se da dentro de la escuela, ¿no? Tanto para desarrollar un pensamiento crítico y también en sus habilidades científicas y las artes, ¿no? ujú. Gracias, maestro Chavo. Ahora sí, maestra Anaí, ¿le escuchamos? bueno, de lo que compartían mis compañeros, usted, profe, yo creo que la educación ha evolucionado desde anteriormente. Decía que el conductismo avanzaba mucho el hombre de una generación de la educación, de que tú Ujú, vas a aprender esto y ya. Aquí hoy en día ya tenemos más creatividad, ya como maestros enseñamos otra manera de que el niño aprenda mediante su creatividad. Ahí mismo decía los libros donde nos dio la lectura, de que va avanzando mediante el conductivismo, mediante el cognitismo, y así va avanzando el niño y en la manera de humanizar es llegar como maestros y entender al alumno, no solo ser, como decía un libro anteriormente, llenar su cabecita y ahí quedó el niño, no, es dar esa creatividad que tenga para explotar y que entienda su medio también y enseñarles otras cosas que hoy en día hay diversos, la tecnología, que ahorita nos está enseñando mucho. Esa es ujú. mi aportación, profe. Muchas gracias, maestra Anaí. Bueno, continuamos y ya la maestra Anaí ya nos introduce también un poquito, ¿verdad? En esta parte de en la conducta, la parte cognitiva, etcétera. Voy a ir adelantándole un poquito también, porque dentro de lo que también el maestro Chab compartía y la maestra Anaí, dentro del aspecto áulico, ¿verdad? Vamos a verlo de diferentes contextos. Los valores, aquí nos dice, constituyen la base de actitudes y las conductas externas. Son los cimientos de una educación encaminada a lograr un desarrollo humano integral, que busca formar al hombre y preparar al profesionista. Es un conjunto, es un triángulo aquí amoroso, ¿verdad? Que es la familia, la escuela y la sociedad, ¿sí? Y el docente también, acá. Es más, es la familia, el docente y la escuela. Porque hacemos como ese principio de valores, normas que rigen las instituciones en donde cada uno de nosotros labora para observar realmente que nuestros estudiantes alcancen ese desarrollo humano integral que estamos buscando. Hacemos el intento, ¿sí? Vamos a encontrar sujetos que no nos van a permitir llegar, porque como bien lo decía el maestro Chao, vienen de algún problema familiar o alguna situación difícil que se empiezan a cerrar a que nosotros podamos trabajar de una manera contundente con ellos. Sin embargo, no por ello nos hemos detenido, porque nuestros grupos son grandes y si uno me detiene, pues a veces ese uno no puedo, porque yo tengo 39 más que van a salir formándolos profesionalmente, ahora sí que a la práctica y demostrar que sí lograron ellos alcanzar la integridad que tanto buscaba su docente.
o la institución. Entonces, sí buscamos de una manera completa y ahora sí, la forma y ese enfoque conductual del aprendizaje que, como bien sabemos, sí se centra en nuestro estudiante, ¿sí? En la conducta que nosotros podemos observar desde nuestro espacio o de nuestra trinchera educativa, ¿sí? ¿Qué observamos nosotros? Un nivel de aprendizaje, ¿sí? Un cambio en la conducta. Y de repente nos llegan y nos inscriben a alguien y nos dicen, ten cuidado, ni lo recibas porque es conflictivo. ¿Qué están haciendo conmigo? ¿Sí? Me están mandando un mensaje, como lo bien lo trabajamos subliminal, para que yo ya tenga fichado a ese estudiante. Pero ¿cómo sé que es mi estudiante? A lo mejor es el docente, a lo mejor es la familia. Entonces, acá tenemos una gran responsabilidad también nosotros de responder ante ciertas situaciones particulares que llegamos a tener dentro de nuestras aulas. Que yo no quiera recibir un estudiante porque es así, así, y a lo mejor en mi estrategia de trabajo, en el grupo donde no lo quisieron, y aquí pues pudo haber funcionado y encajado de una manera importante. No hay que echar en saco roto que todo está perdido cuando ni siquiera he tenido tiempo de trabajar con mi estudiante, ¿va? Para poder dar así como una observación, pues debería de haber trabajado con él para ahora sí decir, tenías razón, es así, así, así. Antes no nos quedemos con eso, ¿no? Como que es como un mal hábito que de repente nos digan, es que es conflictivo, es que es así y realmente a lo mejor no es nada de lo que nos han contado o sí lo es todo, pero mi forma de trabajo puede ayudar, puede cambiar, ¿va? Entonces, sí vemos el enfoque conductual, vemos el aprendizaje, vemos los cambios, porque realmente vemos y vamos a encontrar situaciones muy particulares, pero que al final quedamos como muy satisfactorios cuando resolvimos y avanzamos con el estudiante que nos habían dicho que era así, así y así, ¿va? ¿Qué necesitamos? Un reforzamiento positivo. Esto nos dice que siempre debe depender del comportamiento correcto del estudiante. Es algo positivo cuando nosotros aumentamos dentro de nuestras estrategias didácticas las preguntas y las respuestas. ¿Sí? Si mi alumno me está preguntando y pregunte, yo también le puedo preguntar para que yo vaya conociendo su nivel su nivel cognitivo, su nivel de retención de la información, para que vea que realmente sí me está preguntando porque le hace ruido o solo me está preguntando para que yo considere que ese estudiante está participando, ¿va? Entonces sí tenemos que emplear nosotros una estrategia que aumente esta parte de preguntas y respuestas. Al igual que los reforzadores, acá algo que ya no debemos de utilizar, pero que a veces no lo podemos dejar, ¿verdad? Porque nos funciona, el castigo. El castigo desempeña un papel muy importante en el control de la conducta humana. El castigo nos dice debilita una conducta. El ambiente organizacional está lleno de consecuencias de castigos reales y de potencial. Antes de que te muevas, porque si no te quito un punto, ¿sí? Ya le estoy mandando ese reforzador negativo. Si no me obedecen, los dejo sin recreo. Si no esto, si no el otro, si no el otro. Entonces no estamos buscando ese reforzador positivo. Simplemente estamos repitiendo un patrón con el que nosotros posiblemente fuimos educados, ¿sí? Y les digo, funciona. Porque traemos esa parte tradicional de saber que con esa parte los puedo controlar y los puedo tener quietos, calladitos, y así quiero porque así necesito que pongan atención. Así desgasto menos mi voz. Así no sé, y buscamos miles de secuencias negativas
para poder seguir utilizando lo que es el castigo. ¿Sí? Les decía, el castigo real y el castigo que, porque sí lo ejercemos dentro de las aulas, en los espacios en los que ustedes se encuentren, a veces es ahorita lo que es la parte tecnológica. No dejan el teléfono ni un minuto. Entonces, un reforzador como entre negativo, pero yo creo que es positivo, es depositarlo desde la entrada y ya podemos trabajar. Hay que saber qué tipo de castigos, porque hay que saber qué tipo de situaciones está pasando dentro del aula y es el tipo de castigo. Sin embargo, no somos quienes en el siglo XXI nos dicen la pedagogía humanista, si estoy buscando a un ser humano íntegro, buscando su potencial y vengo con el reforzador negativo de castigo, ya me salí de la pedagogía humanista. ¿Sí? Entonces sí, tenemos que buscar maneras diferentes para poder llamar su atención de mi estudiante. ¿Va? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno. Y en el enfoque cognitivo, pues también vamos a ver que el individuo tiene ciertas metas. El individuo es esta parte de que buscamos tener una secuencia en cuanto a toda esta parte educativa. Tenemos que observar sus necesidades y sus necesidades individuales y las necesidades grupales, ¿sí? Porque si yo voy a apoyar a uno, los demás por ende me van a preguntar y me van a pedir la atención también. Entonces no nos quedemos solamente en un enfoque cognitivo que algunos teóricos denominan también desarrollistas, que tiene como una meta educativa que cada individuo acceda, sea progresiva y sea secuencialmente a la etapa del desarrollo intelectual. ¿Sí? Depende en el espacio educativo en el que estamos, es el nivel cognitivo que va a estar llevando mi estudiante. Si estoy en primaria, me tengo yo que adecuar y enfocar al nivel de primaria. Si estoy en un nivel de secundaria, preparatoria, pues ya le voy apretando un poquito más también. Entonces, creo que cada uno de nosotros vamos orientando, vamos desarrollando, vamos observando esa parte de información que tiene nuestro estudiante, que tienen nuestros estudiantes. Porque sí, lo vamos a encontrar de una manera porque es significativa, tiene que explorar ciertas actividades, tiene que usar y saber que tiene la seguridad de utilizar toda esta parte de habilidades que tienen nuestros estudiantes. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, maestra, aquí en esta parte del enfoque Cognoscitivo. ándale. ¿Cognoscitivista o cognoscitivo? Ándale, aquí el maestro se vuelve un facilitador, ¿sí? Un facilitador de aprendizaje, en Ajá. donde él, mediante una estructura y estrategia, ayuda a que el alumno organice sus ideas y él procese ese significado de educación para que le sirva más adelante de forma afectiva y se pueda también él generar un perfil, en este caso de secundaria, ¿no? Mantener un perfil de egreso de a nivel de secundaria, pero también le permite la cimentación de sus pasos para tener un proyecto de vida futuro. Sí, esa sería mi participación. Sí, muy bien, maestro, muchas gracias. De hecho, es la etapa, ¿verdad?, donde nos dicen que es donde nos encontramos en la incertidumbre. No sabemos ni lo que queremos, ya lo pasamos, ¿verdad? Entonces, a veces, ay, mi adolescente, y no, somos realmente nosotros los guiadores y orientadores dentro de este nivel cognitivo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos todo ese proceso, ¿sí? Que tienen nuestros estudiantes y en especial nuestros alumnos. Y cada estudiante, pues sí, de niveles primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, pues sí nosotros somos los que vamos ahí viendo y que ellos desarrollen y confíen en sus habilidades. Porque sí nos vamos, como todos, ¿no?
el que lo sabe todo y aquel que sabe, lo sabe, pero no lo dice. Entonces le tengo que ayudar para que tenga seguridad en que lo que ya lo tiene aquí sí es lo correcto, ¿va? Y hay otro también, maestra, y a veces A el que ver. lo sabe no lo puede transmitir. Exacto. Y todavía nos lo dicen, lo tengo aquí, y no hemos armado el mapa mental, como se lo voy a decir, ¿no? Entonces, correcto, maestro Chávez. Entonces, ahí ayudarlos un poquito a que pierdan eso y a que les decimos entre broma y broma, agárralo, lo que no se vaya, ¿no? Porque es que lo tengo, se verá, agárrale. Es esa parte que nos corresponde, como bien lo mencionaba. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos aquí a Vygotsky, que habla del constructivismo, porque el mismo alumno, a medida de sus posibilidades, construye su propio aprendizaje, pero no se ha dado cuenta que puede, tiene el temor, porque cree que el maestro lo sabe todo, y cree que el maestro le va a decir que no es correcto lo que tiene él en ese momento en su pensamiento. Por eso tenemos muchos alumnos también que cuando escríbelo, si no lo puedes armar aquí, ármalo en una hojita en blanco. Sí, darles esa oportunidad de que ellos se explayen y que hay formas, bueno, no lo puedo explicar, pero te lo escribo, ¿no? Ahí entra también la pedagogía humanista integra y parte de la filosofía de vida y la parte psicológica, ¿va? Entonces, aquí enseñarles a pensar está, como lo decía la maestra Isela, realmente el ser humano viene diseñado porque piensa. Nosotros les damos el empujoncito para que lo puedan ellos desarrollar, al igual que nuestros maestros hicieron con nosotros, nuestros papás que fueron nuestros guías. Entonces, la habilidad ahí está. Y también conocemos nuestras debilidades. Entonces, aquí es el empujón para que ellos procesen la información y lo puedan transmitir por medio de un razonamiento asertivo. ¿Sí? Y pues recordar un poco que los alumnos realizan esta parte de aprendizaje, consultan bibliografía que debe de estar disponible, utilizando un poco la lógica, el análisis y utilizar y deducen sus propios conceptos. Sí, por ahí cuando nos dicen, hagan un resumen y creemos que vamos a, desde 20 páginas, hay que pasar las 20 páginas. Y el resumen no es pasar las 20 páginas. Ay, es que es puro escribir. Pero dentro de eso, cuando observamos que en nuestros grupos que hay una debilidad para poder leer, tenemos que transcribir porque es la única manera que lo que escribimos lo vamos recordando. ¿Sí? Solo que, pues no transcribir todo el libro, sino lo más importante y lo más esencial para que el alumno vea que sí puede y que le estamos dando esa confianza y seguridad para que confíe en él. Y vamos a ir ya finalizando esta parte de nuestra sesión y entramos un poquito en el pensamiento, si ustedes recuerdan a Carl Rogers, en el enfoque centrado en la persona, ¿sí? El enfoque pensado en la persona es realmente esa habilidad cognitiva que tiene el ser humano para poder ser muy introspectivo. Utilizar esta parte de animar a los estudiantes a tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales, también conocidas como la metacognición, para poder controlarlos y modificarlos haciendo uso de su autonomía, mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. Soy yo la persona que debo de cambiar, de incorporar nueva información a las habilidades que ya tengo. ¿Qué me queda? Desarrollarlo de una manera que me genere confianza, que me genere autonomía, que me genere respeto, tanto en primera persona como cuando yo trabaje con un grupo más amplio y ya no nada más sea yo esa parte del enfoque, ¿sí? El enfoque centrado va dirigido para cada uno de nosotros para poder después trabajar en equipo, en grupos,
sin que el ego sea un espiral, ¿no? Que sube y baja, sino que esté en un equilibrio donde yo pueda poder trabajar con los compañeros o por ende grupal o individualmente, ¿va? Entonces, es importante rescatar estos enfoques de la metacognición, la autonomía y siempre en pro de un mejoramiento de nuestro proceso de aprendizaje, ¿va? Y dentro de ello, pues como toda ciencia tiene que ser comprobable, ¿verdad? Toda actividad, pues aquí Carl Rogers menciona la hipótesis como algo fundamental, ¿sí? También nos menciona que Rogers dice que el hombre es positivo por naturaleza y por ello requiere respeto absoluto, especialmente en cuanto a sus aspiraciones de superación, ¿sí? Sí somos positivos por naturaleza, pero también cuando ya nos topamos con la misma piedra muchas veces, también tenemos el aspecto negativo. Sí, así como que no, pues me pasa lo mismo, no me funciona, pues cuando algo no funciona, dice que si el camino está muy corto hay que darle un poco la vuelta para ver qué hay más allá de la línea recta que yo había visualizado donde me iba a facilitar todo, sino hacerle la curva para ver en dónde puedo sacar más aspectos positivos que negativos. Roger considera a la persona como un todo, ¿sí? Un todo organismo, un todo organizado, un todo dinámico y un todo abierto a este nuevo deseo, a esta nueva estabilidad, a una nueva forma de vida, un nuevo orden de vida y por supuesto utilizando mucho la coherencia, ¿sí? Entonces sí nos damos aquí recalcar un poco que hacemos un poco de conciencia, un poco de análisis reflexivo intrapersonal para poder después trabajar con lo interpersonal, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, con ello concluimos nuestra sesión número 2. Si tienen alguna duda, pueden también escribirla en foro, irles contestando paulatinamente. Y si no, pues un gusto, como siempre, que hayan entrado a nuestra sesión, ¿verdad? Y que la vamos enriqueciendo con sus aportaciones de ustedes, con esa amplia experiencia que tienen también frente a sus grupos. ¿Algo más que quisieran compartir? Pues yo solamente, maestra, agradecer su atención, están muy claros los términos y la explicación que nos acaba de dar conforme a la lectura también. Y pues ya casi estoy terminando igual mis productos. Sí, Ajá. muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Isela. Bueno, cualquier duda en foro estaremos viendo en nuestro grupo de WhatsApp. Termina nuestra sesión 2, pero terminamos hasta la siguiente semana. Pues muchísimas gracias por su atención y esperemos, como siempre, coincidir en una nueva asignatura. Les deseo mucho éxito en cualquiera de sus diferentes asignaturas y actividades. Muy buenas noches, un fuerte abrazo, cuídense mucho. Dios. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Adiós, a hasta todos. luego. Adiós, Que adiós, tengan adiós y linda buenas noche. noches. Gracias. Igualmente, igualmente.